La noticia nos despertó a todos, creo, en esa madrugada de enero de 2026. Imágenes de helicópteros estadounidenses sobrevolando Caracas. Una operación militar relámpago. Sí, fue un shock para todo el mundo. Hoy tenemos sobre la mesa un documento fascinante que analiza esos hechos. Se titula Venezuela, Anatomía de una invasión. Y nuestra misión es sencilla. Vamos a desmenuzar la tesis central de este informe, que es, como mínimo, explosiva. Totalmente. Plantea que lo que vimos no fue una intervención por la democracia, sino un acto de lo que llama imperialismo de suministros. Una jugada motivada no por la fuerza de Estados Unidos, sino por su debilidad económica frente a China. Exacto. La idea de fondo que recorre todo el análisis es que no debemos interpretar esa operación como una demostración de poderío, sino casi como un acto de desesperación estratégica. Desesperación. ¿Por qué? Lo que el argumento es que cuando una potencia ya no puede competir en el mercado abierto por los recursos que necesita, empieza a tomarlos por la fuerza. Y, según este texto, lo que pasó en Venezuela fue el primer gran ejemplo de esta nueva doctrina en el siglo XXI. Ok, empecemos por el principio, porque el análisis arranca con algo que me llamó mucho la atención. Lo llama las anomalías militares de la operación. Ajá. Fue increíblemente rápida, precisa, casi sin bajas del lado estadounidense. Y la gran pregunta que plantea el documento es, ¿cómo es posible algo así? Claro, es la pregunta del millón. Y la conclusión a la que llega es que no asistimos a una invasión, sino más bien a una entrega pactada. Y aquí es donde el documento pone sus cartas sobre la mesa. Presenta 3 evidencias principales para sostener una afirmación tan grave. A ver, la primera es lo que describe como el paseo aéreo. Los helicópteros de asalto, los Black Hawks y Apaches, volaron a muy baja altitud, casi rozando los edificios, desde la base de Fuerte Tiuna hasta el Palacio de Miraflores. Lo recuerdo. Las imágenes eran impresionantes. Pero lo anómalo, según el informe, es que lo hicieron sin recibir un solo disparo de las defensas antiaéreas S-300 de fabricación rusa. Un momento. ¿Que los S-300 no dispararan? Eso es clave. El documento descarta de plano un fallo técnico, por ejemplo, o, no sé, una orden de no escalar. Pues el análisis es bastante tajante en este punto. Argumenta que la probabilidad de un fallo técnico simultáneo en un sistema tan sofisticado es, pues, prácticamente nula. Ok. Y sobre la orden de no disparar lo considera inverosímil en el contexto de una invasión al Palacio Presidencial. Por descarte, concluye que la única explicación lógica es que los sistemas estaban desactivados de antemano. Lo que implica un acuerdo previo. Un acuerdo al más alto nivel del ejército venezolano. Sí. Es una acusación muy fuerte, basada en esa inferencia. Entiendo. ¿Y la segunda evidencia? La segunda es la captura rápida. La operación para tomar el Palacio de Miraflores y neutralizar a la Guardia Presidencial, que el documento describe como un cuerpo de élite muy leal. Sí. Duró menos de 2 horas. El texto sostiene que una operación tan limpia y precisa es imposible sin 2 elementos: infiltración de la CIA y, más importante, una traición interna activa. Alguien que les abrió la puerta, básicamente. Exacto, que facilitara el acceso y señalara los puntos débiles. No se explica de otra forma, según los autores. Y supongo que el análisis no da nombres de esos posibles traidores, ¿no? No da nombres concretos. Lo deja como una conclusión lógica, pero sin la prueba definitiva. Y luego está el tercer punto, que es mucho más psicológico. El que se centra en Nicolás Maduro. Exactamente. El informe dedica varias páginas a analizar su lenguaje corporal en las imágenes tras la captura. Se le ve sereno, casi resignado, sin signos de shock o de ira. Como si se lo esperara. Esa es la interpretación del texto, que su actitud no es la de una víctima sorprendida, sino la de un actor cumpliendo la última escena de un guión ya escrito. Es subjetivo, claro, pero sumado al otro. ¿Les sirve para sentenciar que todo fue un espectáculo pactado? Un show, sí. Diseñado para el consumo global, con un impacto visual tremendo, pero con un riesgo militar mínimo. Ok, si aceptamos por un momento la premisa del documento, que es enorme, la siguiente pregunta es obvia. ¿Para qué? ¿Cuál era el objetivo real? Y aquí el informe es muy directo. Los recursos. El análisis contrapone constantemente la justificación oficial de Washington con lo que llama el botín real. Claro, la Casa Blanca habló de narcoterrorismo,
la acusación de que Maduro lideraba el cártel de los soles. El documento califica eso de cortina de humo. ¿Y cómo desmonta ese argumento? Porque esa fue la narrativa que dominó los medios. Lo hace de una forma muy logística. Señala que las principales rutas de la cocaína no pasan por el Caribe venezolano, sino que son Colombia, México hacia Estados Unidos y la del Pacífico. O sea que el foco estaba mal puesto. Argumenta que es una exageración propagandística. Y para rematar, el documento saca a relucir una estadística que presenta como la prueba definitiva. Lo de la rueda de prensa de Trump. Ese dato es brutal. Es demoledor. El análisis resalta que, en la rueda de prensa donde se anunció la operación, Donald Trump mencionó la palabra petróleo 27 veces. 27. 27. En cambio, la palabra democracia no la pronunció ni una sola vez. 0. ¡Wow! Para los autores del informe, esto no deja lugar a dudas. Y trazan un paralelismo histórico. La excusa del narco con Noriega en Panamá, las armas de destrucción masiva en Irak, la fórmula es siempre la misma: crear un pretexto de seguridad para una operación con fines económicos. Exacto. Entonces, si la droga era la excusa, los recursos eran la razón. El documento incluye un mapa de los recursos de Venezuela que es francamente abrumador. Hablemos de la magnitud de este botín. Es que la tesis del informe es que Venezuela no es solo un país con petróleo, sino un cofre del tesoro de recursos para el siglo XXI. Empecemos por lo obvio: el petróleo, las reservas más grandes del mundo. Más de 300.000 millones de barriles. Pero no es solo la cantidad, es mayormente crudo pesado, un tipo de petróleo perfecto para las refinerías de la costa del Golfo de Estados Unidos. Claro, una sinergia perfecta. Pero el informe va mucho más allá del petróleo. Habla de lo que llama el oro azul, el coltán, un mineral indispensable para toda la alta tecnología: teléfonos, computadoras, misiles. El documento estima las reservas venezolanas en más de 100.000 millones de dólares. ¡Qué locura! Controlar ese suministro es controlar un cuello de botella de la industria tecnológica global. Y a eso súmale el oro, más de 1.500 toneladas certificadas y unas reservas de gas natural gigantescas. Uno piensa en Venezuela y piensa en petróleo, pero Es mucho más, muchísimo más. Y el documento remata mencionando depósitos aún no cuantificados de tierras raras, vitales para las energías renovables y la defensa: uranio, diamantes, hierro. El argumento es que el control de ese portafolio de recursos le da a una potencia una ventaja decisiva. Y esta lista de recursos nos lleva al verdadero meollo del asunto, según el análisis, porque no se trataba solo de tomar los recursos, sino de quitárselos a alguien más. Exacto. Y ese alguien, con mayúsculas, es China. Esa es la tesis geopolítica central del informe. De hecho, la resume en una frase corta pero brutal: cada barril de petróleo venezolano controlado por Estados Unidos es un barril que no fortalece a China. ¡Fuerte! Hay que entender el contexto que describe. China se había convertido en el principal socio comercial y financiero del chavismo. Les compraba petróleo, les daba préstamos, estaba construyendo una base de poder en la región. Desde la perspectiva de Washington, descrita en el texto, era una amenaza directa a su hegemonía. China en su patio trasero. Entonces la operación era para cortar de raíz esa alianza. Era una expulsión geopolítica, mandar un mensaje claro: los recursos del hemisferio occidental están bajo el control de Estados Unidos. Si los quieres, negocias con nosotros. Pero aquí me surge una duda importante. Si China y Rusia eran los grandes valedores del gobierno venezolano, ¿cómo es que se quedan de brazos cruzados? Sí, parece un agujero en la trama, ¿verdad? El documento aborda eso citando análisis del geoestratega Alfredo Jalife. ¿Y qué dice? La hipótesis es que no fue inacción, sino un acuerdo pragmático tras bambalinas. Sugiere que a China y Rusia se les garantizó la protección de sus inversiones a cambio de no intervenir militarmente. O sea, ¿se les permitió salvar los muebles a cambio de ceder el control? Un mal menor desde un punto de vista puramente financiero. Ceder el control geopolítico a cambio de no perder todo el dinero invertido. Suena a una versión actualizada, casi corporativa, de la doctrina Monroe, ¿no? Precisamente. El documento lo llama explícitamente el renacimiento de la doctrina Monroe 2.0.
y lo vincula con la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de noviembre de 2025. ¿Qué decías esa estrategia? Pues según el análisis, ese documento ya definía a los actores no hemisféricos, un eufemismo claro para China y Rusia, como la principal amenaza. Daba la justificación ideológica para este tipo de intervenciones. Y el objetivo final, según esta interpretación, va mucho más allá de Venezuela. El objetivo final es lo que el informe denomina la militarización del continente. La idea es crear una red de gobiernos vasallos, alineados con Washington, que garanticen el flujo de materias primas hacia el norte. Venezuela sería solo el primer ejemplo. El primer y más violento ejemplo de esta nueva política, sí. Y esto es lo que da un poco de vértigo. El análisis insiste en que esto no termine en Venezuela, que lo que vimos fue la presentación de un nuevo modelo de intervención replicable. Exacto. El documento dedica su última parte a proyectar dónde más podría aplicarse este modelo. Menciona a Groenlandia, por ejemplo. ¿Groenlandia? Sí, por sus gigantescas reservas de tierras raras, cruciales para competir con China. Se podría reactivar la amenaza de comprar el territorio o presionar a Dinamarca. El mismo patrón. Recursos estratégicos. El mismo patrón. Otro caso que plantea es Irán. Sostiene que el éxito en Venezuela establece un precedente para intentar una decapitación quirúrgica del régimen iraní sin una invasión a gran escala como las de Irak o Afganistán. Un modelo más rápido y barato. Y con menos bajas propias. Y finalmente, menciona puntos de control logístico, como Yemen o Somalilandia, para controlar los cuellos de botella del comercio mundial. La conclusión del documento es bastante sombría, sobre todo para nuestra región. Hay una sección titulada El fracaso del continentalismo. Esa es la gran lección final que extrae el análisis. Argumenta que lo de Venezuela es consecuencia de una debilidad histórica, la desunión del mundo iberoamericano, que ninguna nación por sí sola puede hacer frente a una superpotencia. Esa es la tesis. Y esa falta de un bloque cohesionado deja un vacío de poder que otros, según este caso, no dudan en llenar por la fuerza. Es el fracaso del viejo sueño bolivariano. Hay una cita que incluye el informe que me pareció muy dura pero potente. La llama la lección de Solzhenitsyn. Es el corazón de su argumento final. Cita al disidente ruso para subrayar una idea: que la soberanía de la patria debe estar siempre por encima de las divisiones ideológicas internas. Que el enemigo principal no es el adversario político doméstico, sino la potencia extranjera depredadora que aprovecha esas divisiones. La síntesis es que hemos entrado en una nueva era de depredación abierta de recursos. El llamado orden basado en reglas, concluye el texto, ha muerto. Entonces, para recapitular, la tesis central de este análisis es que la intervención en Venezuela no fue una lucha por la democracia. Fue un acto fríamente calculado de imperialismo de suministros, impulsado por la debilidad económica de Estados Unidos frente a China. Y que establece un nuevo y muy preocupante modelo de actuación global. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final, una pregunta que el propio documento plantea en un epílogo que llama Manifiesto Hispanista. Este texto reivindica la unidad del mundo hispano y pone la soberanía por encima de cualquier ideología. Y la pregunta que flota en el aire es esta. En un mundo de competencia brutal por recursos escasos, ¿dónde debería residir la lealtad principal de una sociedad? ¿En sus facciones ideológicas internas, que nos dividen, o en construir un frente unido para defender la soberanía frente a potencias externas? Es una pregunta incómoda, pero que, a la luz de este análisis, parece más pertinente que nunca.